Antes que nada, queremos agradecer al estimado doctor Felipe Gaitán Alcalá, de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, que haya aceptado la invitación del Departamento de Sociología de nuestra Universidad de Guadalajara a una entrevista para compartirnos su experiencia personal y su punto de vista respecto a cuestiones científicas, profesionales y, por supuesto, curriculares de la sociología. En los últimos meses hemos estado conversando y discutiendo la modificación del plan de estudios de la carrera de sociología, con foros públicos y abiertos, reuniones de academia, reuniones de colegio departamental y de comisiones sobre la reforma. Por supuesto que también resulta relevante y refresca tener una visión externa de los cambios organizacionales y curriculares de la sociología desde una perspectiva como la que nos puede brindar el doctor Felipe Gaitán Alcalá, como experto y observador externo. Felipe es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales por Flaxo México y licenciado en Sociología por nuestra Universidad de Guadalajara, lo que por supuesto nos enorgullece bastante. Su actividad profesional se centra como profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, como profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del CONAP, del Consejo Nacional de Población. Felipe, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote, ¿cuál es tu opinión de la sociología como ciencia? Sí, Carlos, primeramente agradezco esta invitación y este espacio para poder dialogar con los colegas de la Universidad de Guadalajara, con mis maestros, con los que fueron mis compañeros en su momento y con las nuevas generaciones. Y en esta renovación del plan de estudios, que me parece que es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la distancia del tiempo, es necesario hacer ajustes. Comentábamos antes que estamos en ese mismo proceso en la Facultad de Ciencias Políticas. Este ajuste del programa de estudios, acá es un ajuste, no un cambio del todo el programa, pero sí ahí es una discusión colegiada, es una discusión muy amplia, donde estamos los profesores participando y los estudiantes también. Y referente a la pregunta que me haces es sobre la sociología como ciencia, como una disciplina. Y lo primero que yo te diría es que, bueno, somos parte de una disciplina muy joven comparada con otras. Tenemos no más allá de un siglo y medio como una disciplina en ese sentido. Y la sociología surge, diría Raymond Aron, surge como la conciencia de la modernidad. Es decir, como esta parte que le permite observarse a la modernidad a sí misma, a la sociedad moderna, observarse en ese espejo que vendría siendo las categorías, los conceptos que la sociología establece. No por nada el nombre mismo, que había pensado Augusto Comte desde un inicio, en esta física social y después sociología, y que después se va acuñando de manera creciente y compleja con los clásicos y con los contemporáneos, es esta idea de la sociología es una disciplina que tendría que responder la pregunta ¿para qué y por qué? Y entonces, ¿sociología para qué? Sociología para hacer visible las dinámicas de los cambios, los conflictos, las tensiones, pero también el desarrollo de lo que nos identifica, qué es lo que nos identifica como sociedad. No hay una pregunta central, ¿qué es sociedad y cómo se construye sociedad? Y esa es una respuesta que ha buscado la sociología desde sus inicios. Recordarás que el sentido del orden social previamente estaba establecido en el tema de la religión, luego cambia cuando la religión ya no es el centro de ese orden social. La pregunta es, ¿cuál es ese orden social? Y esa es una pregunta que responden los clásicos. Es decir, responden y si tú te fijas, todos hacen un análisis del tema de la religión. Los clásicos todos, Simmel, Marx, Comte, Durkheim, Weber, todos hacen un estudio. Y los contemporáneos se dedican a hacer un análisis, ya no preguntándose sobre esa cuestión de qué es el orden social, sino cómo se construyen los lazos sociales, las relaciones sociales. Y en ese sentido, la sociología es una ciencia en tanto que da una pauta metodológica, teórica, para poder comprender
a la sociedad contemporánea, pero también para comprendernos a nosotros mismos en esa dinámica social, comprender hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, pero también quiénes somos. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la profesión del sociólogo? Tú como sociólogo mismo. Fíjate, Carlos, aquí recupero a veces los sociólogos, estudiantes y a veces ya los profesores, los contemporáneos y los seniors, a veces esta idea de la profesión del sociólogo se piensa en el gran cambio de la sociedad, en la gran incidencia que se tiene en la sociedad siendo un profesional de las ciencias sociales con esta especialidad en la sociología. Y aquí recupero particularmente algo que decía Bourdieu. El sociólogo tiene que evitar lo que el alquimista, lo que el químico tiene que evitar ser el alquimista que el público le pide que sea. Así el sociólogo tiene que evitar ser el profeta social que el público le pide que encarne. Y a lo que voy es, la profesión del sociólogo en general es la idea de proponer, analizar, visibilizar los cambios, comprender esos cambios sociales, mostrarlos, discutirlos, bajo esta categorización teórica, metodológica que le da elementos para discutirlo. Y como profesión tiene dos grandes vertientes, digamos. Tiene esta primera vertiente que es toda la parte académica, es decir, una línea académica muy fuerte, que en mi tiempo pareciera la única salida, estar en la academia. Entonces, y no había otra, ibas a ser profesor o investigador, pero no ibas a salir de la universidad. Y hay la otra, que es el tema del profesional que no tiene que ver con la academia, sino con elementos de intervención y de participación en ámbitos públicos y en ámbitos sociales. Hay sociólogos que necesariamente han participado en ONGs, por ejemplo, como consultores, como activistas, como organizadores, pero también han participado en el ámbito de la administración pública. Es decir, como profesión te permite abrir diferentes ámbitos. Es muy polifacético la profesión del sociólogo. En ese sentido, puede ser un asesor, pero también puede ser un funcionario, puede ser hasta un político, usando a la sociología y usando los recursos de la sociología para poder proponer cosas interesantes. Lo hemos visto con personajes que son y han sido sociólogos, presidentes de países, por ejemplo, Leonel, ahorita no recuerdo el apellido, pero de República Dominicana era un sociólogo, Beatriz Paredes, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, y así podemos hacer un recuento. Es decir, la profesión del sociólogo durante mucho tiempo se había encasillado solamente en el ámbito académico y poco se había explorado hacia el sector público o hacia el tercer sector, el llamado tercer sector, que eran las ONGs. Siempre había esta idea del académico que estaba en una posición superlativa, superior, moralmente casi dictando lo que podría hacer, o de distanciado de esto, de ser un agente, un actor fuera, pero con el paso del tiempo se abrió todas estas posibilidades. Y no se abrió por una cuestión espontánea, se dio por las necesidades y la demanda que había, pero también por la oferta que había de que no todos cabíamos en la academia, pero también por otra parte de la necesidad de estos sectores de poder entender y poder comprender y poder establecer estrategias que no se daban. Y te digo esto porque muchas veces los programas de estudio, cuando me tocó a mí estudiar y un poco antes, estaba como muy orientado solamente a la universidad y no había estas salidas. Hoy creo que ya se ha diversificado el espectro de la profesión del sociólogo más allá de la academia. Entonces, se puede ser un actor político, se puede ser un consultor, se puede ser un asesor, o se puede ser un académico. Y te digo esto porque el estigma se ha quedado atrás. Un poco antes se pensaba, si alguien, un sociólogo entraba a la administración pública, se le decía que era un intelectual orgánico tipo Gramsci, ¿no? O sea, iba a validar el poder. Ya se ha diversificado y esa diversificación lo que ha hecho es, ha relevado o ha limitado la idea maniquea de lo bueno y lo malo. Es decir, tenemos un campo abierto y en la profesión es muy amplia y los planes de estudio creo que van encaminados hacia ese punto, poder abrir estos espacios de incidencia de la profesión del sociólogo en la vida pública del país. Felipe, ¿puedes compartirnos algunos episodios profesionales de tu vida como sociólogo?
Fíjate, Carlos, hay algo que cuando estudié en la Universidad de Guadalajara, nos tocó algo interesante. Nos tocó dos momentos claves ahí. Una de ellas fue que el programa de estudio, cuando me tocó estudiar, estoy hablando de los noventas, ya se ve muy lejano los 90 para esta fecha. Está muy cargado del marxismo. Entonces llevamos una materia de fundamentos del marxismo, 4 materias del Capital y uno de marxismo contemporáneo. Eran casi 3 años de análisis del marxismo. Y de mis compañeros que conozco, ninguno fue un marxista de hueso colorado. Solamente conocí a uno que era marxista porque nació en marzo, pero nada más de mi generación. Entonces, esa fue una etapa que nos marcó. Esta idea a veces sobre ideologizada que había en la currícula nos marcó precisamente para ir tomando distancia también. Entonces yo me fui más por una línea de corte más funcionalista, lumaniana en su momento, y en el caso nos tocó también un gran debate sobre la crisis de los paradigmas en la sociología. Cuando la caída del muro de Berlín teníamos materias marxistas, llegó a ver qué hacíamos y quién éramos en ese momento, porque estaba muy cargada, estaba muy marcado o remarcado el tema marxista, la formación marxista. Entonces, en ese momento nos tocó ese quiebre de paradigmas y no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, pensábamos que éramos demasiado jóvenes como para proponer un cambio, no solamente en nuestra formación universitaria, sino saber qué íbamos a hacer fuera, pero demasiado tarde porque ya estábamos encarrilados. O sea, era una generación que se marcó mucho por eso. Entonces, y al final de la carrera, yo tuve una disyuntiva, porque iba a seguir una carrera académica tradicional dentro de la propia universidad. Y en ese momento me hablaron, hubo una oferta de trabajo de irme a la Secretaría de Desarrollo Social, que querían un asesor y que querían a uno de los mejores estudiantes de la carrera de Sociología. Yo no era, yo iba pasando por ahí y dijeron, ah, pues este hay que mandarlo ahí. Entonces me mandaron y yo tuve la disyuntiva, ¿me voy al ámbito profesional o me quedo en el ámbito académico? O sea, lo veía como una disyuntiva, no lo veía como una... Y opté por irme al trabajo en el servicio público al menos 2 años. 2 años estuve en el servicio público, aprendí muchísimas cosas y después dije, no, o sea, yo quiero regresar a la academia, pero ya no tuve la duda de por dónde quería hacer mi camino y después ya continué necesariamente en el ámbito académico, formándome en la maestría y en el doctorado. Y ahora te puedo decir, años después, que combino las dos partes, combino las tres partes. Estoy en la academia como profesor investigador, como profesor en la UNAM, como profesor investigador en la Salle, pero también en una parte de intervención. Acompaño y asesoro a ONGs en América Latina. Entonces, Oxfam, Católicas por el Derecho a Decidir, estoy trabajando con el Fondo de Población de Naciones Unidas, estoy teniendo esta participación en organismos civiles y en organismos internacionales, pero también estoy participando en el ámbito público. Asesoro estoy en el Consejo Consultivo de CONAPO como ciudadano, pero también estoy como asesor de un gobierno estatal que no es en Jalisco, entonces, que es en Durango. Estoy trabajando con ellos en estrategias. Entonces, cosa curiosa, cuando yo tuve la disyuntiva, cuando salí de la carrera de irme al ámbito profesional, prácticamente de servicio público, o quedarme en la academia, tenía esa disyuntiva. Y consulté a mis profesores en la carrera y me dijeron, aquí no hay un deber ser, tienes que elegir una de las dos de acuerdo a lo que tú quieras desarrollar. Entonces, yo opté por irme por la parte profesional. Entonces, me llevó por caminos, campañas electorales, todo ese tipo de cosas. Pero hoy, a la distancia, puedo decir que he estado en los tres ámbitos y, y sobre todo, pero hablando siempre desde la parte de la academia. Es decir, he estado como consultor, como asesor, pero hablando desde la academia. Muy bien. Eh, Felipe, te mandé algunos documentos relativos a las modificaciones que estamos trabajando en el plan de estudios de la universidad, de la carrera de sociología. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el proyecto curricular de la carrera?
Tuve oportunidad de revisarlos, Carlos, y creo que yo haría 3 anotaciones. Me parece interesante ver la malla curricular y ver las fundamentaciones que hay del programa de estudio. Me parece que son importantes. Hay cosas que se abarcan demasiado para una carrera y a veces optamos o pecamos de tratar de cargarle demasiadas cosas y poder formar a alguien, pero esa formación no se especializa, sino es una generalización de conocimientos. Pero bueno, esta parte ustedes ya la irán resolviendo conforme vayan discutiendo la malla curricular. Yo veo en 3 puntos que me parecen importantes. Uno que tiene que ver en el ámbito teórico. En la UNAM, en la revisión que se hizo hace años, en el 2015, ¿sí? 2016, se hizo un ajuste y entonces veo que ustedes volvieron a poner el tema de autores y autoras del pensamiento de la sociología clásica. Y en este caso, en la UNAM discutimos que ya no era necesario, porque era centrarnos en un autor y no en la tradición teórica en la que se insertaba. Y se decidió más bien optar por corrientes teóricas, es decir, podríamos hablar de una sociología comprensiva, y ahí podías tú hablar de Weber, Dilthey, Simmel, y no necesariamente solamente sobre Weber, y dejar de lado a los otros dos o meterlos de manera como muy circunstancial o incidental. Esto nos permitió en la UNAM tener esta perspectiva de hablar de escuelas y poder tener como un acordeón, poder ampliarlo o reducirlo. Y nos permitió sobre todo evitar pensar que la teoría sociológica es solamente por individuos, sino que es un tema de corrientes de pensamiento, de un espíritu de época, de entender todos esos contextos. Y también nos permitió, y esto lo comentábamos, nos permitió en este momento, por ejemplo, el hecho de poder nosotros introducir la presencia de las mujeres en la construcción de la teoría sociológica. Estamos hablando de que pudimos meter en el caso de las materias de primer semestre que son sobre marxismo a Rosa Luxemburgo y a las Saint-Simonianas, por ejemplo, y meter a otras más. En el caso de sociología comprensiva, pudimos introducir las discusiones que Marianne Weber tuvo con Weber, con Max Weber, con Simmel, con Lukács en su momento, y la teoría funcionalista estamos discutiendo sobre James Adams. Entonces, Jane Addams, precisamente de la Escuela de Chicago. Esto te da una visión mucho más amplia que trabajarlo por autores. Entonces, nos permitió como abordar, ver y entender que no son los autores, no son los personajes los que hacen la teoría, sino están insertos en una dinámica epocal y en una red de discusiones que necesariamente van construyendo la teoría. Eso con respecto a la teoría. En la parte metodológica, fíjate que una de las cosas que hemos visto acá y que lo veo que ustedes están reforzando, pero habría que verlo porque me parece que están yéndose mucho a las formas y no a los contenidos, es decir, lectura, escritura, ahora, todo este asunto y algunas cosas genéricas sobre metodología. Tendré que ser más puntual sobre el tema metodológico, es decir, se han dado toda una discusión en términos no de técnicas ni de instrumentos, sino de discusiones metodológicas, perspectivas fenomenológicas, hermenéuticas, empiristas. Todo esto podría ser importante y te lo digo porque también fue una discusión acá en el plan de estudios porque los alumnos salían muy bien en teoría, pero reprobaban metodología. Entonces no había esta conexión entre uno y otro. Entonces creo que ese también tendríamos, yo sugiero revisarlo, sugiero tener una revisión sobre eso, que no tanto la forma, sino el fondo, ¿sí? Y tercero, tendría que ver esto que discutíamos sobre la interdisciplina. Otra de las cosas que se ha discutido sobre la interdisciplina, que nosotros ya ni siquiera, digo nosotros porque estoy acá con la UNAM, entonces decíamos, la interdisciplina tendremos que pasar a la multidisciplina y a la transdisciplina, porque no se dialoga con una sola disciplina, se dialogan con múltiples disciplinas. Un objeto de estudio, un objeto temático, un objeto de conocimiento da perspectivas diferentes. Entonces, y puede ser visto sin tener que ser especialista o tener conocimientos tan profundos o de formación economicista, ni antropológica, ni histórica. Tú podrías tener un diálogo desde la sociología con esas disciplinas e incorporar elementos categoriales de esas disciplinas a través de objetos de conocimiento, no de ver la trayectoria de la disciplina con la que estás dialogando. Entonces, por supuesto que eso da muchísimo
muchísimo espacio y da muchísimo elemento para poder nosotros abordar esta transdisciplina. Y te pongo un ejemplo en el doctorado, pero esto fue a nivel doctoral. Lo que nosotros, por ejemplo, en el doctorado nos pusieron a leer, se daban los llamados exámenes comprensivos. Te ponían un objeto de conocimiento y te decían, a ver, tienes una especialidad en sociología, pero tienes que ser capaz de poderlo abordar de diferentes disciplinas. Y fue un ejercicio interesante, que nos daban una lista de 60 autores, perdón, de 60 textos clásicos de antropología, psicología, historia y todo lo demás. Entonces te decían, léelos en general, o sea, lee lo que tú consideres a partir de este objeto de conocimiento, o sea, ¿qué te puede decir? Y el examen venía en ese sentido. Entonces, tú, sin tener que haber entendido toda la formación disciplinar de un psicólogo, de un historiador, podías tener una interlocución con esa disciplina a través del objeto de estudio. Por ejemplo, nos preguntaban sobre la crisis, el conflicto y la crisis en sociedades avanzadas, por poner un ejemplo nada más, y entonces veíamos de la parte de la ciencia política, de la teoría política, veíamos otra parte de la historia, veíamos de la economía, con autores específicos, autores que nos permitían a nosotros analizar eso. Entonces, no eran que nosotros aprendiéramos toda la carga teórica ni metodológica de las disciplinas, sino el diálogo a través de objetos de conocimiento o de temáticas particulares. Entonces, esa es una. Y la otra, ya para finalizar en tema del plan de estudios, veo que se abren, por ejemplo, esta idea de movimientos, política y movimientos sociales, el tema de sociología cultural, cada uno de los rubros como líneas de salida, de especialización. Fíjate que, les voy a ser honesto, vi el documento y no me queda claro por qué se eligieron esas y no otras. No sé si tenga que ver con el perfil de la planta de profesores que tienen ustedes ahí, que puede ser válido, por supuesto, o puede ser también por una idea de atender los procesos, más bien los contextos y dar una respuesta a los contextos, o no lo sé, y eso me queda una duda porque no veo el fundamento. Es decir, tendrían que decirme por qué esas y no otras. Si yo fuera estudiante, tendría que ver, mira, me interesa esta no por un gusto, sino estoy viendo por qué me están ofreciendo esta y no otra. Entonces, no me quedó claro, y te soy honesto, no me quedó claro por qué esas y no otra. Yo estaba pensando, por ejemplo, si a mí me hubieran propuesto, hubiera pensado en una idea no de política y movimientos sociales, sino de sociología política, por ejemplo, que es mucho más amplia, pero están centrados en movimientos, política y movimientos sociales, ¿sí? Estoy pensando en otra más, que es el caso creo que era sociología latinoamericana, ¿sí? Sociología latinoamericana, que también es toda una discusión, o sea, sociología latinoamericana pensado desde dónde y por qué sociología latinoamericana. Hay una especificidad de la sociología latinoamericana. Ahí dice que sí en ese sentido teórico, hay otros que dicen que sí en términos de problemáticas, hay otros que dicen, no me queda claro la sociología latinoamericana, sobre todo atendiendo lo que en la UAM y en la UNAM se han discutido sobre los estudios latinoamericanos, que es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, situaciones así son las que a mí me gustaría haber conocido y tener el fundamento de por qué esas líneas. Y lo reitero, es válido si las líneas de investigación de los docentes e investigadores van por esa línea, perfecto, pero ya sé que están ahí, ¿sí? Y no tanto por el tema de, bueno, están ahí, no sé si por cualquier otra razón, porque me gustaron o cualquier, no encuentro ese fundamento. Y me van a expulsar de allá, mi estimado, vas a ver. No, hombre, no, todo lo contrario. Es decir, es un programa que se está discutiendo. No, sí, es broma. Todavía no entra. Parte de esta discusión son estas entrevistas, es decir, intercambiar puntos de vista con expertos, con opinadores que tienen conocimiento personal muy cercano a la sociología. Y bueno, evidentemente estamos en proceso. Con las muy interesantes observaciones que se han expuesto, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro estimado doctor Felipe Gaitán Alcalá sus muy interesantes respuestas. Felipe, muchísimas gracias. No, al contrario, Carlos, te agradezco mucho. Y un saludo a todos los colegas de la Universidad de Guadalajara. Claro que sí.